Multiplicación de vectores. En el caso de los vectores tenemos dos formas de multiplicarlos. La primera que corresponde al producto escalar o producto punto, que se da cada vez que tomemos dos vectores, los multipliquemos y como resultado vamos a obtener un escalar. Por eso producto escalar. La otra forma es el producto vectorial o producto cruz, en el cual tomamos dos vectores, los multiplicamos y generamos un nuevo vector, que en este caso corresponde a un vector con características particulares. Producto cruz porque lo representamos con su multiplicación con una X, con una cruz. Y el producto escalar o producto punto que lo representamos con un puntito. Bueno, hablemos del primero, el producto escalar o producto punto. Y dice que el producto escalar de dos vectores A y B se denota como A punto B. Por esa notación, el producto escalar también se denomina producto punto. El producto escalar de dos vectores es un número real, un escalar, que resulta al multiplicar el producto de sus módulos por el coseno del ángulo que forman. Entonces vea que por definición el producto escalar es magnitud de un vector por magnitud del otro vector por el coseno del ángulo que hay entre ellos. El producto escalar o producto punto, entonces lo vamos a ver que matemáticamente se puede determinar entonces como la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo entre A y B. Ese ángulo es un ángulo que tiene un valor entre 0 y 180 grados. Muy importante recordar que el producto escalar es conmutativo. Eso quiere decir que A punto B es lo mismo que B punto A. El producto escalar es una cantidad escalar no un vector y puede ser positivo, negativo o incluso hasta cero. El producto escalar de dos vectores perpendiculares siempre va a ser cero. Muy importante, entonces, si los vectores son perpendiculares, o sea, si forman un ángulo de 90 grados entre ellos, nos va a dar cero. Eso quiere decir que entonces si multiplicamos un vector en y por un vector en j, esa multiplicación nos va a dar cero. De igual manera, y por k o k por j también nos darían cero. Podemos calcular entonces el producto de a punto b directamente si conocemos las componentes x, y, z de a y b. Dado que I punto I es igual a J punto J igual a K punto K. ¿Por qué son iguales? Bueno, porque la magnitud de todos ellos es 1, son vectores unitarios, por eso 1 por 1, y el ángulo entre dos vectores en la misma dirección es 0. Por lo tanto, el ángulo entre el vector I y el vector I es 0, entre el vector J y el vector J es 0, el vector K y el vector K es 0. Por eso quedaría 1 por coseno de igual a 1. Mientras que si lo hacemos con vectores perpendiculares, como el vector i por el vector j, o el vector i por el vector k, o el vector j por el vector k, ahí tendríamos siempre como resultado 0. ¿Por qué? Porque las magnitudes de ellos siguen siendo 1, pero el ángulo que se forma entre dichos vectores es 90 grados. Por eso, cos de 90 nos da 0. De ahí que entonces cada vez que multipliquemos dos vectores en forma escalar o producto punto entre ellos, donde cada uno de ellos está dado por AX en Y más AY en J más AZ en K, punto BX en Y, BY en Z más BZ en K. Entonces vea que podríamos hacerlo en forma distributiva. AX en Y por BX en Y, AX en Y por BY en J más AX en Y por BZ en K. De igual manera lo podríamos hacer con AY en J por Bx en Y, AY en J por By en J, AY en J por BZ en K y por último AZ en K por Bx en Y, AZ en K por By en J más AZ en K por BZ en K. Entonces vea que todos los que son perpendiculares, todos los que son IJ o IK o KJ o KI, todos esos nos van a dar cero. Todas esas multiplicaciones se anularían. Solo quedarían sin anularse las que son I por I, J por J, K por K. O sea, nos quedarían solo tres multiplicaciones de todas estas. Las demás se anularían. Entonces, como se aprecia acá, vea que nos quedaría
a x, bx en y, a y, by y por j, a x, bz y por k, a y, bx, j por i, a y, by, j por j, a y, bz, j por k más a z, bx, k por i más a z, by, k por j, a z, bz, k por k. Entonces vea que todas estas que son I por J, I por K, J por I, J por K, K por I, K por J, nos van a dar cero. De ahí que entonces se anularían y nos quedarían solo las que son I por I, J por J, K por K. O sea, nos quedarían solo tres de todo este montón de multiplicaciones. En resumen, entonces podemos hacer el producto escalar de dos vectores multiplicando las componentes de ellos en i más las componentes de ellos en j más las componentes de ellos en k y sumamos. Vea que aquí no hay dirección, aquí se pierde naturaleza vectorial, nos tiene que dar como respuesta un escalar. Entonces ax bx más ay by más az bz y sumamos esos tres valores. O restamos pues si alguno de ellos quedó negativo. Producto escalar o producto punto. Entonces dice que a punto bx es igual a x bx más ay by más az bz. El producto escalar permite calcular directamente el ángulo entre dos vectores. Bueno, esto es, pues si en algún momento nos pidieran averiguar el ángulo entre dos vectores y estos están en tres dimensiones, porque en dos dimensiones pues usamos simplemente la tangente inversa según corresponda. Tangente inversa de las componentes de un vector entre las componentes del otro vector. Algo así sería, ¿no? Pero en este caso, si están en tres dimensiones, simplemente a partir de la definición del producto escalar podemos hacerlo. Vea que el ángulo correspondería al coseno inverso del producto escalar de ellos entre el producto de sus magnitudes. Eso es pues a partir de la definición que lo estaríamos despejando. Recuerde que a punto B es igual a magnitud de A por magnitud de B por coseno del ángulo. De ahí pues si despejamos llegamos a esta última expresión que tiene como coseno inverso de A punto B entre A magnitud por magnitud de B. Por ejemplo, nos dan este vector A igual a 73i más 13j y B igual a 21i más 410j. Uno en newton, el otro en metros. Y nos piden que hagamos el producto de A punto B. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Bueno, podemos hacerlo de las dos maneras. La más sencilla en este caso, pues es empezar por la de multiplicación de iguales por iguales y sumando, recordando que i.i da 1, j.j da 1. Y por j o j por i nos va a dar 0. Entonces, si aplicamos esta última definición de ax bx más ay by más az bz, nos quedaría 73 por 21 más 13 por 410, que nos da 1533 más 5330, que al final pues, nos da un escalar que es 6863 newton metro. Ese sería el resultado de A punto B. Bueno, pero también podemos hacerlo de la otra manera, multiplicando magnitudes por el coseno del ángulo entre ellos. En este caso, entonces vamos a convertir cada uno de los vectores a la forma polar, magnitud y ángulo. Y en el caso de A quedaría con una magnitud de 74,15 y un ángulo de 10,10 grados. Para B, pues tendremos la misma forma de transformarlos. 21 al cuadrado más 410 cuadrado raíz que nos da 410,54 aproximadamente y un ángulo de 87,07. Entonces, podemos ahora sí hacer la multiplicación a partir de su definición. Magnitud del vector A por magnitud del vector B por el coseno del ángulo entre ellos. Que en este caso, pues también nos da los 6.863 newton metro que teníamos antes. Producto vectorial o producto cruz. Bueno, entonces vean que como se aprecia en esta animación, el vector que se genera a partir del producto de U cruz V es un vector perpendicular a estos dos. El producto vectorial de dos vectores A y B se denota como A cruz B.
Por esta notación, el producto vectorial también se denomina producto cruz. Vea que lo representamos entonces con una cruz, la forma de multiplicarlo. De esta manera lo diferenciamos del otro producto, que era el producto escalar o producto punto, el cual lo representamos con un puntito la multiplicación. El producto vectorial de dos vectores es un vector que es perpendicular a los dos vectores que le están dando origen. Entonces, si tomamos un vector A cruz un vector B, nos genera un vector C que cumple la condición de formar un ángulo 90 tanto con el vector A como con el vector B. El producto vectorial de dos vectores es un vector. Su magnitud resulta al multiplicar el producto de sus magnitudes o módulos por el seno del ángulo que se forma entre dichos vectores. Entonces vea que a diferencia del otro producto, este sí genera algo con dirección porque nos genera un vector. El otro producto, el producto punto, lo que genera es un escalar, se pierde naturaleza vectorial. Por lo tanto, cuando multiplicamos ahora dos vectores, vamos a tener que tener una dirección. O sea, nos va a dar algo en Y, algo en J o algo en K. Puede ser las tres dimensiones, dos dimensiones o solo una de ellas. E incluso, pues, existe la posibilidad de que sea nulo y que también de cero. Definimos, por lo tanto, el producto A cruz B como un vector perpendicular al plano que forman los vectores A y B. Eso quiere decir que entonces el resultado de multiplicar A cruz B es un nuevo vector que va a ser perpendicular a los vectores que le están dando origen, en este caso al vector A y al vector B. Por ejemplo, si el vector A y el vector B están en el plano XY o en el plano IJ, el resultado de su multiplicación sería un vector que va a estar en la dirección K, o sea, va a ser perpendicular al plano que están formando estos dos, que es el plano XY o el plano JY. Perpendicular al plano JY es un vector que esté en la dirección K o menos K, según corresponda. Bueno, también podemos determinar el producto vectorial en magnitud como la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el seno del ángulo que hay entre ellos. En este caso tendríamos que utilizar otro método adicional para determinar su dirección, porque vea que el producto cruz nos genera un vector, entonces por lo tanto debe tener dirección. Nuevamente, al igual que ocurrió en el otro producto, el sen del ángulo, ese ángulo corresponde al ángulo más pequeño que hay entre dichos vectores, por eso es un ángulo que está entre 0 y 180 grados, nunca más de eso. Bueno, si definimos a los vectores A como AX en Y más AY en J más AZ en K y el vector B como un BX en Y más un BY en J más un BZ en K, el producto cruz también lo podemos entonces realizar de la siguiente manera. A cruz B nos genera un vector C. Entonces lo que hacemos es resolver un determinante o una matriz. Esta matriz sería 3 por 3. En la primera línea vamos a colocar los vectores unitarios, el vector I, el vector J y el vector K. En la segunda línea vamos a colocar las componentes del vector A, en este caso a X, a Y y a Z. Y en la tercera línea las componentes del segundo vector, en este caso corresponde a Bx, By y Bz. Entonces vea que nos tiene que dar como respuesta un vector que tenga algo en Y, algo en J y algo en K. ¿Y cómo se resuelve esa matriz? ¿Cómo resolvemos ese determinante? Bueno, veamos. Bueno, ya habíamos acomodado la matricilla o el determinante, que era en la primera línea los vectores unitarios y JK, en la segunda línea las componentes del primer vector que se está multiplicando y en la tercera línea las componentes del segundo vector que se está multiplicando. En este caso corresponde a Bx, By y Bz. Entonces, el resultado de esta multiplicación nos tiene que dar algo en Y. ¿Cómo averiguamos lo que nos da en Y? Bueno, simplemente tapamos la columna en la Y, tapamos la fila de la Y y multiplicamos en diagonal y restamos la otra multiplicación en diagonal. O sea, en este caso multiplicaríamos a Y por BZ menos a Z por BY.
Eso sería lo que nos daría en la parte en Y. Vea que AY por BZ menos AZ por BY es un número que multiplica el vector unitario Y. Vea que pues también, dato curioso, se invierten AY BZ, entonces luego va a ser AZ BY. Bueno, siempre por definición vamos a tener que colocar un menos J. Entonces vea que para la parte en J, por definición la matriz nos hace aparecer un menos J. ¿Cómo resolvemos? Bueno, igual que se hizo para la I. Tapamos la columna de la I, tapamos la fila de la I y multiplicamos en diagonal y restamos la otra multiplicación en diagonal. En este caso, AX por BZ menos AZ por BX. Y eso nos da la componente que tendríamos en la dirección J. Siempre vamos a colocar un menos J. Por definición, cuando ustedes lleven álgebra lineal, ahí pues entenderán de dónde sale ese menos, pero por ahora, por definición, va un menos J por ahí. Y por último nos queda la tercera componente. Bueno, para la parte en K tendríamos lo siguiente. Tapamos columna de la K, tapamos fila de la K, multiplicamos en diagonal y restamos en diagonal. Entonces, AX por BY menos AY por BX. Y ya tendríamos resuelto nuestro producto cruz, con la ventaja de que en este caso o por este método nos da de una vez la dirección. En breve pues veremos el método de la mano derecha y ahí pues tenemos que agregar la dirección. Por ejemplo, nos dicen que determinemos el producto vectorial o producto cruz de los siguientes vectores. 73i más 13j newton, 21i más 410 j newton, j metros, perdón. Haremos el producto cruz de los dos vectores y lo haremos de las dos formas, por medio de la matriz o por medio del determinante y también por medio de la definición más la mano derecha. Bueno, nuevamente vemos los vectores que nos están dando. Vamos a hacer el producto de A cruz B, que eso nos va a dar un vector C. Entonces vamos a ampliar la matriz y JK en la primera línea, AX, AY, AZ en la segunda línea y en la tercera línea BX, BY, BZ. Entonces lo colocamos de esta forma. Vea que el vector A no tiene componente en K ni el vector B tampoco. Entonces nos queda 73, 13, 0, 21, 410 y 0. Resolvemos nuestra. Entonces A cruz B sería, tapamos columna la I, fila de la I, 13 por 0 menos 0 por 410 en I. Menos J, tapamos columna de la J, fila de la J, entonces nos queda 73 por 0 menos 0 por 21. Y por último, tenemos que tapamos columna de la K, fila de la K y nos quedaría en K 73 por 410 menos 13 por 21, K. Entonces nos da 0 en I, 0 en J y nos queda 29.657 en K. O simplemente pues omitimos las dos componentes nulas y lo dejamos como 29.657K es el resultado de la multiplicación cruz del vector A y el vector B. Si lo hacemos al revés, B cruz A no es como el producto punto que es conmutativo. Aquí no sería conmutativo. Aquí lo que nos daría sería el negativo del vector que acabamos de obtener. O sea, si hacemos B cruz A, nos va a dar menos 29.657K. Bueno, la segunda manera de resolver el producto cruz es usando la definición más la regla de la mano derecha. La definición sería magnitud de A por magnitud de B por seno del ángulo entre ellos. Entonces, A cruz B en magnitud es magnitud de A por magnitud de B por sen del ángulo entre dichos vectores. Por ejemplo,
Entonces pasamos los vectores que nos dieron de 73i más 13j a la forma polar, o sea, nos da una magnitud de 74,15 y un ángulo de 10 grados. De la misma manera hacemos para B, que nos da una magnitud de 410,54 y un ángulo de 87,07 grados. En este caso aplicamos la definición A cruz B, magnitud de A 74,15 por magnitud de B 410,54 por el sen de 8707 menos 10,10. Recuerden que es el ángulo entre los dos vectores, el ángulo más corto que tengamos. Ese ángulo siempre va a ser positivo. Y entonces esta multiplicación nos da 29.656,95, prácticamente el mismo resultado que teníamos hace un rato, nada más que pues ahora nos hace falta la mano derecha para poder obtener su dirección. Entonces veamos cómo se aplicaría la regla de la mano derecha. Entonces tenemos el plano IJ y vamos a dibujar cada uno de los vectores. En el caso del vector A más o menos queda por ahí, hemos exagerado el ángulo, pero realmente era un poquito más horizontal. Aplicamos la mano derecha y vamos a cerrar nuestros dedos, perdón, de A para B. Entonces si cierro mis dedos de A para B, solo de esa forma nos queda y el dedo pulgar vea que apunta hacia afuera del plano de la pantalla o del cuaderno. Entonces de ahí, ¿qué nos quedaría cuando hacemos esa multiplicación? La dirección K. Pudiendo pues resolver entonces ya nuestro producto. Teníamos la magnitud, que le hicimos multiplicando magnitud de A por magnitud de B por seno del ángulo, o bien la matriz que resolvimos al inicio. Entonces vea que el vector C es un vector que va en la dirección perpendicular saliendo del plano, o sea, en K positivo, de manera que K es perpendicular a I y perpendicular a J, por lo tanto perpendicular a los dos vectores que están en dos dimensiones. Entonces ahora tenemos un ejemplo en tres dimensiones. 14i más 13j menos 2k. 12i más 10j más 5k. Entonces A cruz B va a ser igual a, entonces armamos la matricilla, en la primera línea los vectores unitarios, en la segunda línea las componentes del primer vector y en la tercera línea las componentes del segundo vector. De manera que nos queda 14, 13 menos 2, 12, 10 y 5. Entonces resolvemos, igual que lo aprendimos láminas atrás, tapamos columna de la I, fila de la I para obtener la respuesta en I. En J menos J siempre, tapamos columna de la J, fila de la J y de la misma manera. En este caso entonces nos quedaría 13 por 5 menos 2 por 10 en I, menos, siempre va un menos ahí, tapamos columna de la J, fila de la J, nos queda 14 por 5 menos 2 por 12 en J. Y luego nos queda en K 14 por 10 menos 13 por 12. Entonces si resolvemos todo esto, al final nos quedará 85i menos 94j menos 16k. Vea, muy importante en J que multiplicamos menos por menos da más. Entonces nos queda al final 94. Con un menos que está afuera nos lo hace negativo. Entonces de ahí que quedó ese 94 negativo. Por definición del producto. En este caso lo tenemos de esa forma. El producto cruz. Siempre por definición lleva un menos J. Bueno, esto sería la parte de los productos. Nuevamente, si tiene alguna consulta, me la puede hacer llegar al correo rfiguero@gmail.com.